Bienvenidos nuevamente a este su canal. Mi nombre es Raimundo Aracena Martínez y esto es Ray Circuit Design. Para este video vamos a trabajar un poco más ya orientado a los dispositivos que vamos a estar utilizando a medida que va pasando la lista de reproducción. Vamos a ver para este video lo que son las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas vendrían siendo pequeños circuitos electrónicos los cuales en su interior se encuentran compuestos por arreglos de transistores conectados entre sí. Todo esto para realizar operaciones básicas como la suma y la multiplicación. Dependiendo de la forma en la que se realicen estas operaciones y la combinación que se realice entre sí dentro del dispositivo será el resultado de la salida al final del circuito. Son dispositivos capaces de recibir una entrada, de realizar un proceso matemático en su interior y proporcionar una salida equivalente a su operación que lo describe básicamente. Dentro de las compuertas lógicas, ¿verdad? Más utilizadas tenemos la AND, la NOT y la OR. También tenemos compuertas especiales como la SOR y también tenemos las compuertas con salidas negadas como la NAND, NOR y SOR. La AND funciona internamente como una multiplicación lógica. Saldría 1 siempre y cuando todas sus entradas sean 1. La OR funciona como una suma lógica. Sale 1 siempre y cuando una de las entradas sea 1. En el caso de la NOT, la salida es la entrada invertida o la negación de la entrada, en donde simplemente si en la entrada yo tengo un dato, en la salida tengo el contrario. Si tengo 0, sale 1, si tengo 1, sale 0. En el caso de la SOR, esta realiza un tipo de suma aritmética en su interior, que vendría siendo equivalente a la suma de dos productos cuyos productos tienen eh, la primera variable sin negar multiplicada por la segunda negada más la primera variable negada multiplicada por la segunda sin negar. Eso lo vamos a ver un poco más después, realmente. Pero básicamente la SOR lo que hace es una suma aritmética. Tomando en cuenta esto, ella toma como salida, recuerden que solamente tiene una salida, el dato que se encontraría en esa suma en la primera posición. Ejemplo, 0 más 0 da 0, 1 más 0 da 1, 0 más 1 da 1, pero 1 más 1 da 1, 0. El dato que está en la primera posición es 0, así que según la tabla, la SOR, en el momento que se tienen dos unos en la entrada, la salida es igual a 0. Todas las negadas son las mismas que la anteriormente mencionadas, respectivamente, pero cada una con sus salidas invertidas. Ahora vamos a ver lo que son las compuertas lógicas básicas. Dentro de ello vamos a definir la compuerta AND. Básicamente esta compuerta lógica actúa como multiplicadora. La misma toma sus valores de entrada y los multiplica, no importa cuántos sean. Las más comunes son de dos entradas, ¿verdad? En el momento que todas sus entradas son 1, la salida equivale a 1, mientras que si alguna de sus entradas tiene un 0, la salida es 0. Esto se debe al mismo proceso de multiplicación. También es importante tomar en cuenta que este 1 representa el estado lógico encendido y el 0 representa el estado lógico apagado. No son valores de voltajes exactamente, son simplemente estados en los que se encuentran. Aquí a la derecha nosotros podemos ver sesionado algunas imágenes de cómo se vería el esquemático, ¿verdad? Y la tabla abajo a la derecha, en donde nosotros podemos ver ejemplos si tenemos dos pits, la comparación entre ellos y su salida. Si tenemos 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0 y 1 y 1 da 1. Esto se debe por el proceso de multiplicación. También tenemos lo que es la compuerta OR. Esta compuerta lógica actúa como sumadora lógica. La misma toma sus valores de entrada y los suma. En el momento que una de sus entradas es 1, su salida es equivalente a 1, mientras que si todas sus entradas tienen un 0, su salida es 0. Este 1, lo mismo que el anterior, representa el estado lógico encendido y el 0 representa el estado lógico apagado. Abajo a la izquierda nosotros podemos ver una tabla donde vemos dos entradas y una salida. La entrada es A y B, la salida es S. En este caso nosotros tenemos que solamente se va a apagar la salida, va a ser 0 la salida, en el momento que todas sus entradas sean 0, mientras que si hay una de sus entradas activa, su salida está activa también. La compuerta NOT. Esta compuerta lógica actúa como negación. La misma toma su valor de entrada y lo invierte. En el momento que su entrada es 1, su salida equivale a 0, mientras que si su entrada es 0, su salida sería 1. Esta compuerta
tiene la tabla abajo a la derecha, la podemos ver, simplemente niega la entrada. Ese es el trabajo que se realiza con ella. Ahora, las compuertas lógicas negadas. Dentro de las compuertas lógicas negadas tenemos la primera, sería la compuerta NAND, que sería lo inverso a la compuerta AND. Esta compuerta lógica se comporta igual que la AND, pero la salida alterna los valores, cambiando los 1 por 0 y los ceros por 1. Básicamente niega la salida. Esta compuerta sería equivalente a utilizar una AND y en la salida colocar una NOT. Si se fijan, abajo tenemos en la tabla a la derecha, tenemos el símbolo de la NAND, tenemos Y igual a AB negado completo, y esto equivale entonces a la tabla que nosotros tenemos aquí. Si se fijan, en la AND anteriormente nosotros teníamos que solamente daría 1 siempre y cuando todas sus entradas estuvieran en 1 y todas las otras darían 0. Como la NAND es la inversión, simplemente se toma la salida de la AND y se invierten los valores. Tenemos la compuerta NOR. Esta compuerta actúa negando la salida, pero con la tabla de la OR. En este caso, la salida será un 1 siempre que estén todas apagadas y será un 0 siempre que haya una encendida, ¿verdad? Podemos ver la tabla arriba a la derecha, donde tenemos dos entradas, tenemos una salida. Recuerden que anteriormente en la OR nosotros teníamos que nuestra salida estaría en alto, sería 1 siempre y cuando tuviéramos un 1 en la entrada. Como nosotros para tener la NOR es invertir la OR, entonces donde había un 1 ponemos un 0, donde había un 0 ponemos un 1 y por eso tenemos ese resultado. Ahora, las compuertas especiales. Las compuertas especiales o la compuerta SOR están compuestas, esta compuerta lógica realiza una suma de producto que al final resulta ser una suma aritmética entre las entradas. Y en la salida muestra el dato que está en la primera posición de los resultados obtenidos. En el caso de la SOR, da 0 cuando el dato de la suma es par y da 1 cuando el dato de la suma es impar. Por regla general suele pasar esto. Abajo a la derecha podemos ver también una tabla de equivalencia, en este caso con 2 bits simplemente, donde nosotros vemos que 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 1, 1 y 0 da 1 y 1 y 1 da 0. Este 0 se debe a que 1 y 1 da 2, se representa con 1 0, pero solamente se toma el dato que está en la primera posición del resultado, ¿verdad? En este caso también tenemos la XNOR, que vendría siendo esta compuerta lógica la misma que la SOR, pero negada. En pocas palabras, esta hace la misma suma aritmética, pero cambio en la salida, en donde antes la SOR tenía un 0, ahora tiene un 1, y en donde tenía un 1, ahora tiene un 0. Al darse este cambio, en el caso de la SOR, da 0 cuando los datos de la suma es impar y da 1 cuando los datos de la suma es par. Esta parte se invierte. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Realmente espero que se hayan entendido más o menos las definiciones, que la hayan captado. Cualquier cosa pueden volver a ver el video. Les agradecería su apoyo, comentar, dar like, suscribirse, compartir, ¿verdad? Para un siguiente video estaremos haciendo uno que otro circuito para explicar directamente el funcionamiento de las compuertas, ¿verdad? Vamos a utilizar un entorno de prueba, vamos a utilizar Multisync, es el que yo utilizo, y vamos a ver algunos circuitos armados en eso. Vamos a ver otros términos como son los pull down y pull up y por qué se utilizan. Espero que esto haya sido entendible, que lo hayan comprendido, que haya quedado todo claro, que les sea útil. Espero que la pasen buenas y hasta la próxima.